Una anciana solitaria recibe la visita inesperada de dos jóvenes desconocidos que cambian su vida para siempre. Lo que descubren juntos sobre el pasado los une de una manera que nunca imaginaron. Dale like si te gustó. Suscríbete para más historias y comenta desde dónde nos estás viendo. La lluvia golpeaba con fuerza las tejas rojas de San Carmelo cuando doña Mireya Calderón escuchó los primeros golpes en su puerta azul. El sonido resonó por toda la casa silenciosa como un eco del pasado, que prefería mantener enterrado. Sus manos arrugadas, que sostenían una taza de té de manzanilla, temblaron ligeramente mientras el repiqueteo persistía. Desde la ventana de su cocina había visto a los vecinos corriendo bajo la tormenta. Rodrigo García cerraba las ventanas de su ferretería con movimientos bruscos, mientras señora Berta se asomaba desde su portal, protegiéndose con un periódico empapado, pero nadie solía tocar a su puerta. Hacía años que nadie lo hacía. El sonido volvió a repetirse, esta vez más insistente. Mireya se acercó despacio, sus pantuflas rozando las baldosas gastadas. A través del vidrio esmerilado, distinguió dos siluetas empapadas, jóvenes, por la forma en que se movían. El corazón se le aceleró con esa mezcla de curiosidad y temor que acompaña a quien ha vivido demasiado tiempo en soledad. «¿Quién es?», preguntó con voz firme, aunque sus dedos se aferraron al picaporte sin abrirlo. «Disculpe, señora», respondió una voz masculina, educada pero tensa. «Somos Isandro y Valeria. Estamos buscando a doña Mireya Calderón». El nombre pronunciado por un extraño la hizo retroceder un paso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado por ella específicamente? Su mente se agitó mientras evaluaba las posibilidades. Cobradores, vendedores, tal vez algún trámite del gobierno. ¿Para qué la buscan?, insistió sin soltar el picaporte. «Creemos que usted conoció a nuestra madre», dijo una voz femenina, más suave que la anterior. «Necesitamos hablar con usted». Las palabras cayeron sobre Mireya como una segunda tormenta. Su respiración se volvió superficial y tuvo que apoyarse contra la puerta para mantenerse en pie. «Nuestra madre». Las sílabas se repetían en su cabeza como campanas de iglesia. Desde la casa de enfrente, Maite Herrera había salido con dos paraguas grandes, sus botas salpicando charcos mientras se acercaba corriendo hacia la puerta azul. «¡Doña Mireya!», gritó por encima del ruido de la lluvia. «Está todo bien. Vi que había gente aquí parada bajo la tormenta». Los jóvenes se voltearon hacia Maite. Mireya alcanzó a ver por primera vez sus rostros a través del cristal. Un muchacho de cabello oscuro y mirada intensa, y una chica de facciones delicadas que le recordó a alguien, aunque no sabía a quién. Algo en sus ojos la hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Muchas gracias, señorita», dijo el joven llamado Isandro, aceptando uno de los paraguas. «Estamos buscando a la señora que vive aquí». Maite miró hacia la puerta, donde sabía que Mireya estaba escuchando. «Ella es muy reservada», explicó con gentileza. «Pero si necesitan refugiarse de la lluvia...» «Estoy segura de que no es necesario», interrumpió Mireya, abriendo finalmente la puerta. El aire húmedo se coló inmediatamente, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y el sonido más fuerte de la lluvia golpeando el pavimento. «Pueden pasar». Los dos jóvenes la miraron con una mezcla de alivio y nerviosismo. Valeria tenía los ojos brillantes, como si estuviera conteniendo lágrimas o emociones demasiado grandes para su cuerpo menudo. Isandro mantenía una expresión más controlada, pero Mireya notó cómo sus manos se cerraban y abrían constantemente. «Gracias, mi señora», murmuró Valeria, limpiándose los pies en el tapete gastado. Mientras entraban, Mireya sintió las miradas de sus vecinos como agujas clavándose en su espalda. Señora Berta había salido completamente de su casa, fingiendo barrer la entrada mientras observaba cada movimiento.
Rodrigo había aparecido en la esquina de su ferretería, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Maite les entregó toallas que había traído de su casa. «Si necesitan algo más, vivo justo ahí enfrente», les dijo, señalando hacia una casa pintada de amarillo. Cuando finalmente cerró la puerta, Mireia sintió como si hubiera sellado su destino. Los tres se quedaron de pie en su pequeña sala, goteando sobre el piso de madera, mientras el silencio se extendía entre ellos como una pregunta sin respuesta. La lluvia seguía cayendo del otro lado de las ventanas, pero ahora el sonido le parecía diferente. Ya no era una tormenta que pasaba, era el preámbulo de algo que había estado esperando durante 20 años sin saberlo. El vapor del té se alzaba en espirales delgadas mientras Mireia sirvió 3 tazas en su pequeña mesa de cocina. Sus invitados se habían secado un poco, pero aún temblaban, aunque ella sospechaba que no era solo por el frío. Había algo en la manera en que se miraban entre ellos, como si compartieran un secreto pesado. Y Sandro se secó el cabello con la toalla que Maite había traído, sus ojos recorriendo la cocina con curiosidad. Las paredes estaban decoradas con fotos amarillentas de San Carmelo en tiempos mejores, cuando las calles empedradas brillaban y las familias se reunían en la plaza los domingos. «Su casa es muy acogedora», comentó Valeria, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. «Vivo aquí desde hace 30 años», respondió Mireia, sentándose frente a ellos. «Mi difunto esposo la compró cuando San Carmelo aún era próspero». Se hizo un silencio incómodo, y Sandro intercambió una mirada con su hermana antes de meter la mano en su mochila empapada. «Señora Calderón», comenzó, su voz ligeramente temblorosa, «encontramos esto entre las pertenencias de nuestra madre adoptiva». Sacó un objeto envuelto en un pañuelo gastado, con movimientos cuidadosos. Lo desenvolvió hasta revelar medio collar de plata, con una cadena rota y un dije en forma de corazón, que había sido partido por la mitad. La taza de Mireia se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, esparciendo té caliente por todas las baldosas. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la cocina como un disparo. Valeria se sobresaltó, pero Isandro mantuvo sus ojos fijos en el rostro de la anciana, observando cada microexpresión que cruzaba por sus facciones. «Dios mío», susurró Mirela, llevándose las manos al pecho. «¿Lo reconoce?», preguntó Valeria, inclinándose hacia adelante. Mirela no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban clavados en el pedazo de collar como si fuera un fantasma materializado en su mesa. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera rezando o maldiciendo. Desde afuera llegaban las voces de los vecinos. Señora Berta había comenzado a esparcir la noticia de que extraños habían invadido la casa de la viuva, y sus palabras viajaban de portal en portal como el fuego en pasto seco. «Mi madre se llamaba Celina», dijo Isandro, rompiendo el silencio. «Celina Vázquez. Murió cuando éramos muy pequeños, pero antes nos dijo que si algún día necesitábamos respuestas, buscáramos a una mujer llamada Mireia en San Carmelo». Las manos de Mireia temblaron visiblemente mientras se aferraba al borde de la mesa. «También nos dijo que esta mujer tendría la otra mitad», añadió Valeria, señalando el collar roto. «No, no puede ser», murmuró Mireia, pero su voz carecía de convicción. «¿Conoció usted a nuestra madre?», preguntó Isandro, y en su voz había una mezcla de esperanza y desesperación que hizo que algo dentro del pecho de Mireia se rompiera como el collar. La anciana se levantó bruscamente, sus pantuflas crujiendo sobre los fragmentos de la taza rota. Caminó hacia la ventana, donde podía ver a Maite regresando a su casa bajo la lluvia que ya comenzaba a escampar. «Celina», susurró, tan bajo que los jóvenes apenas la escucharon. «Entonces sí la conoció», insistió Valeria.
Poniéndose de pie también, Mireia cerró los ojos. En su mente, las imágenes se agolpaban como hojas al viento. Una mujer joven, con el cabello negro y los mismos ojos que ahora la observaban desde su cocina, llorando mientras le entregaba algo envuelto en tela, una promesa hecha bajo la luz de una vela, un secreto que había guardado durante 2 décadas. Sí, admitió finalmente, su voz quebrada. Conocí a Celina. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el gotear del techo y el sonido distante de una puerta cerrándose en alguna casa vecina. Y Sandro y Valeria se miraron, y por primera vez desde que habían llegado a San Carmelo, sintieron que estaban cerca de encontrar las respuestas que habían estado buscando, pero Mireia, con la mirada perdida en la ventana empañada, sabía que algunas verdades eran más pesadas de lo que las personas estaban preparadas para cargar. La noticia se extendió por San Carmelo como la humedad después de la tormenta. Para cuando el sol comenzó a asomar entre las nubes dispersas, cada vecino en un radio de 3 manzanas sabía que 2 forasteros habían llegado a casa de doña Mireia Calderón. En la panadería de don Esteban, señora Berta había encontrado audiencia para su versión de los hechos. «Te digo que llegaron empapados y nerviosos», susurraba mientras señalaba con su dedo artrítico hacia la calle. Y la Mireia los metió así como así, sin preguntas. Eso no es normal. Rodrigo García, que había cerrado temprano su ferretería para unirse al corrillo de chismosos, asintió con gravedad. «Yo siempre he dicho que esa mujer guarda secretos. Una no vive sola tantos años sin tener algo que ocultar». Don Esteban, un hombre práctico que había visto demasiadas tempestades en vasos de agua, siguió amasando el pan del día siguiente. Tal vez solo necesitaban refugiarse de la lluvia, sugirió sin mucha convicción. «Refugio», se burló Berta. «Venían buscándola específicamente, los escuché decir su nombre». Mientras tanto, en la casa amarilla de enfrente, Maite Herrera preparaba café y observaba por su ventana la puerta azul que permanecía cerrada. Había algo en la expresión de los jóvenes que le había resultado familiar, una tristeza contenida que reconocía bien. Decidió llevarles algo caliente. Cruzó la calle con una bandeja cubierta por un mantel bordado y tocó suavemente la puerta de Mireia. «Soy Maite», anunció. «Les traje pan dulce y café». La puerta se abrió lentamente, y Sandro apareció en el umbral, y Maite notó que sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, o como si hubiera pasado una noche sin dormir. «Eres muy amable», dijo él aceptando la bandeja, «pero no queremos molestar, no es molestia», insistió Maite, tratando de ver más allá de él hacia el interior de la casa. «¿Está todo bien?» Y Sandro dudó un momento. Había algo en la calidez de esta mujer que lo tranquilizaba, una sinceridad que contrastaba con las miradas suspicaces de los otros vecinos. «Estamos buscando información sobre nuestro pasado», admitió. «Doña Mireia conoció a nuestra madre. Su madre vivía aquí en San Carmelo». «No exactamente», y Sandro frunció el ceño. «Es complicado». Desde el interior de la casa, Maite escuchó voces tensas. Valeria sonaba frustrada, y la voz de Mireia llegaba en fragmentos entrecortados. «Si necesitan ayuda con algo, estaré en casa», ofreció Maite. «He vivido aquí toda mi vida. Tal vez pueda ayudarlos a encontrar lo que buscan». Cuando Isandro volvió a la sala, encontró a su hermana revisando unos documentos arrugados que habían traído en su mochila, mientras Mireia observaba desde su sillón con expresión angustiada. «Las fechas no coinciden», murmuró Valeria, comparando 2 papeles. «Aquí dice que nuestra madre murió en 1998, pero este certificado de nacimiento tiene fecha de 2000. Los documentos de adopción a veces tienen errores», dijo Mireia débilmente. «¿Errores?»,
Y Sandro se acercó tomando los papeles. «Mira esto, Valeria, este nombre está borrado, y aquí hay una corrección con tinta diferente». El silencio se volvió pesado. Mireia se retorció las manos en su regazo, evitando sus miradas inquisitivas. «Señora Calderón», dijo Valeria con voz firme, «necesitamos que nos diga la verdad. ¿Qué pasó realmente con nuestra madre?» Mireia levantó la vista, y por un momento sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que los jóvenes sintieron como si el aire se hubiera vuelto más denso. «La verdad», susurró, «es más complicada de lo que ustedes imaginan». Afuera, las voces de los vecinos seguían murmurando, y Maite regresaba a su casa con paso lento, preguntándose qué secretos guardaba la mujer que había sido su vecina durante tantos años sin que nunca hubiera reparado realmente en ella. En la distancia, una campana de iglesia marcaba las 5 de la tarde, y el eco se extendía sobre San Carmelo como una advertencia de que algunas verdades, una vez desenterradas, cambian todo para siempre. Mirela se levantó con movimientos temblorosos y caminó hacia un armario antiguo en la esquina de la sala. Sus manos vacilaron sobre las manijas de madera gastada antes de abrirlo finalmente. Dentro, detrás de mantas que olían a lavanda y naftalina, sus dedos encontraron una pequeña caja de metal. «Sí conocí a Celina», admitió mientras regresaba a su asiento, sosteniendo la caja como si contuviera brasas ardientes. «Pero no de la manera que ustedes piensan». Y Sandro y Valeria intercambiaron una mirada. El aire en la habitación parecía haberse espesado, cargado de electricidad como antes de una tormenta. «¿Cómo entonces?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Mireia abrió la caja con dedos que temblaban visiblemente. Dentro había cartas amarillentas, fotografías descoloridas, y en el centro, envuelta en un pañuelo de seda azul, la otra mitad del collar. El gasp de sorpresa que escapó de los labios de Isandro fue audible en toda la habitación. «Dios mío», murmuró Valeria, llevándose una mano al pecho. Mireia tomó la mitad del collar y lo extendió hacia ellos. Cuando Isandro acercó su pieza, los dos pedazos se encajaron perfectamente, como si nunca hubieran estado separados. «Celina me pidió que guardara esto», dijo Mireia, su voz quebrada por la emoción. «Me hizo prometerle que si algún día ustedes venían buscando respuestas». No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Desde afuera llegó el sonido de pasos acercándose. Señora Berta había decidido hacer una visita de cortesía para satisfacer su curiosidad, arrastrando consigo a 2 vecinas más y a Rodrigo, quien insistía en que era su deber verificar que todo estuviera en orden. «¿Por qué tenía usted la otra mitad del collar de nuestra madre?», preguntó Isandro, pero en su voz había más desconcierto que acusación. «Porque yo…». Mireia cerró los ojos, buscando las palabras correctas. «Yo era la única persona en quien ella confiaba cuando las cosas se pusieron peligrosas». «¿Peligrosas? ¿Qué quiere decir con peligrosas?». Valeria se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Antes de que Mireia pudiera responder, el sonido de golpes en la puerta interrumpió el momento. Esta vez no eran golpes suaves, eran fuertes, insistentes. «Doña Mireia», gritó la voz de señora Berta, «¿está todo bien ahí adentro?». Mireia maldijo en voz baja, una expresión que sorprendió a los jóvenes. «No abra», susurró Valeria. «Todavía no, necesitamos saber la verdad». Pero los golpes continuaron, ahora acompañados por más voces. Rodrigo había comenzado a hacer preguntas en voz alta sobre la seguridad del barrio y la necesidad de proteger a los ancianos vulnerables. «Señora Calderón», dijo Isandro, su voz firme pero gentil, «necesito que me responda una pregunta y necesito que sea honesta conmigo». Mireia asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter.
¿Por qué la otra mitad del collar está con usted? La pregunta quedó suspendida en el aire como una hoja que se niega a caer. Mireya miró los rostros jóvenes frente a ella, tan parecidos a Celina que le dolía el corazón. Y supo que había llegado el momento de revelar un secreto que había guardado durante más de 20 años. Afuera, las voces de los vecinos se volvían más insistentes, y Maite había aparecido en su ventana, observando la escena con preocupación creciente, porque, susurró Mireya, su voz tan baja que tuvieron que inclinarse para escucharla, Celina me la dio la noche que murió, y me pidió que se las devolviera a ustedes cuando fueran lo suficientemente grandes para entender la verdad sobre lo que realmente pasó. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de su propia respiración, entrecortada, y los golpes cada vez más fuertes en la puerta azul. Los rumores se propagaron por San Carmelo como un incendio en época seca. Para el mediodía del día siguiente, la versión de los hechos había mutado en cada boca que la repetía, hasta convertirse en algo irreconocible. «Te digo que esa mujer le robó algo a la madre de esos muchachos», murmuró Berta mientras seleccionaba tomates en el puesto de verduras de la plaza. «¿Por qué más tendrían ellos la mitad de algo y ella la otra mitad?» Rodrigo, que había pasado la noche despierto imaginando escenarios cada vez más dramáticos, asintió con convicción artificial. «Siempre supe que Mireya Calderón guardaba secretos turbios. Una mujer no se aísla tanto a menos que tenga algo que ocultar». Las palabras viajaron por la plaza como hojas arrastradas por el viento, llegando finalmente a los oídos de Maite mientras compraba pan para el desayuno. «Disculpen», interrumpió, su voz cortante como el filo de un cuchillo. «Pero ustedes están hablando de una mujer que perdió a su único hijo hace 15 años y que nunca le ha hecho daño a nadie en esta ciudad». «Ay, mijita», suspiró Berta con condescendencia. «Tú eres muy joven para entender estas cosas. Los jóvenes que llegaron ayer salieron de su casa llorando y gritando. Yo los vi desde mi ventana». Maite frunció el ceño. Eso no coincidía con lo que había observado la noche anterior cuando, desde su cocina, había visto a Isandro caminar por el jardín de Mireya con pasos lentos, pensativos, pero no alterados, en la casa azul. La tensión había alcanzado un punto de quiebre. «No me importa lo que digan los vecinos», declaró Isandro, paseándose por la pequeña sala como un animal enjaulado. «Necesito entender qué pasó realmente». Valeria, sentada en el sillón junto a Mireya, sostenía las dos mitades del collar unidas entre sus manos. «Cuéntenos todo desde el principio», pidió con voz suave pero firme. «Ya no somos niños. Podemos manejar la verdad, sea cual sea». Mireya respiró profundamente, como alguien que está a punto de saltar desde un acantilado. «Celina llegó a San Carmelo una noche de invierno hace 23 años», comenzó. «Ustedes eran bebés, gemelos recién nacidos. Ella estaba huyendo». «¿Huyendo de qué?», preguntó Isandro, deteniéndose frente a la ventana. «De su esposo». La voz de Mireya se quebró. «Un hombre violento que amenazó con hacerles daño si no le daba todo su dinero. Celina había heredado una pequeña fortuna de su abuela y él quería controlarla». El silencio se extendió por la habitación como una mancha de aceite. «¿Y qué pasó después?», susurró Valeria. «Ella se escondió aquí durante 3 meses», continuó Mireya. «Trabajamos juntas para encontrar una familia que pudiera adoptarlos en otra ciudad, lejos de él, pero una noche, su voz se desvaneció completamente. «Una noche que», insistió Isandro, volviéndose desde la ventana con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Una noche él la encontró», terminó Mireya en un susurro, «y cuando se dio cuenta de que ya no tenía el dinero, de que lo había gastado asegurando el futuro de ustedes, no necesitó terminar la frase. El peso de la verdad se asentó sobre los hermanos como una losa de mármol. Afuera, el sonido de voces acercándose interrumpió el momento.
Rodrigo había convencido a un grupo de vecinos de que era su deber cívico verificar que doña Mireia estuviera bien, pero sus verdaderas intenciones eran mucho menos nobles. «Tal vez vinimos al lugar equivocado», murmuró Isandro, volviéndose hacia la puerta. Las palabras golpearon a Mireia como una bofetada. Se levantó de su asiento con una agilidad que no había mostrado en años. «No», dijo con firmeza, «no vinieron al lugar equivocado, vinieron exactamente donde Celina quería que vinieran», pero Isandro ya estaba tomando su mochila y Valeria lo seguía con movimientos mecánicos, como si estuviera en trance. Cuando la puerta azul se cerró detrás de ellos, Mireia se quedó sola, con el eco de sus propias palabras y el peso aplastante de una verdad que había esperado 20 años para ser revelada, solo para verla rechazada en el momento más crucial. Las cartas de Celina estaban esparcidas sobre la mesa de Mireia como pétalos secos de una flor marchita. Había pasado toda la noche leyéndolas, buscando en las palabras amarillentas alguna forma de hacer que Isandro y Valeria entendieran la verdad completa. La letra delicada de Celina parecía hablarle desde el pasado. «Mi querida Mireia, si algo me pasa, prométeme que les dirás a mis bebés que todo lo que hice fue por amor, que el dinero que gasté en asegurar su futuro valió más que cualquier fortuna, que nunca, nunca fueron una carga». Sus manos arrugadas temblaron mientras releía las líneas que había memorizado hacía años. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Maite tocó suavemente a su puerta. «Doña Mireia, soy Maite. ¿Puedo pasar?» La anciana abrió la puerta con ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño. «Ay, mijita», suspiró, «todo se ha vuelto un desastre». Maite entró y vio las cartas desparramadas, las fotografías, el collar roto sobre la mesa. «Cuénteme qué está pasando realmente», dijo sirviendo agua caliente en la tetera que Mireia había dejado preparada. «Porque lo que dicen los vecinos no tiene sentido». Mientras tomaban té, Mireia le contó toda la historia, cómo había conocido a Celina, cómo había ayudado a proteger a los bebés, cómo había guardado el secreto durante tantos años. Maite escuchaba con atención creciente, sus ojos brillando con indignación. «Entonces usted no le robó nada a esa mujer», declaró cuando Mireia terminó. «Usted la ayudó a salvar a sus hijos, pero los muchachos no me creen», murmuró Mireia. «Y después de lo que dijeron los vecinos ayer», ¿qué dijeron exactamente los vecinos? Mireia le contó sobre las acusaciones de Berta y Rodrigo, sobre cómo habían convertido su acto de protección en algo siniestro. Los ojos de Maite se encendieron con una determinación que sorprendió a ambas. «Eso vamos a arreglarlo ahora mismo», declaró poniéndose de pie. «Voy a buscar a esos muchachos y les voy a demostrar la verdad». «Pero, mijita, ¿cómo?» «Porque tengo algo que ellos necesitan ver», dijo Maite dirigiéndose hacia la puerta. «Y algo que los vecinos chismosos no saben que existe». Valeria estaba sentada en el pequeño parque al final de la calle, sosteniendo la mitad del collar, mientras observaba a los niños jugar en los columpios. Isandro caminaba en círculos nerviosos cerca de la fuente seca. «No sé qué pensar», admitió cuando Maite se acercó. «Todo lo que creíamos sobre nuestra madre, todo ha cambiado. ¿Y si les dijera que hay más evidencia?», preguntó Maite sin preámbulos. «¿Evidencia que podría probar que doña Mireia les está diciendo la verdad?». Los hermanos se miraron con sorpresa. «¿Qué tipo de evidencia?». «El tipo que está guardado en los archivos de la parroquia», respondió Maite, «y en la oficina del registro civil, y en la memoria de la gente que realmente conocía a Celina cuando vivía aquí». Maite había hecho su tarea durante la madrugada. Había recordado fragmentos de conversaciones escuchadas años atrás, nombres mencionados por sus padres, historias que había archivado en su memoria sin darles importancia. «Padre Esteban debe tener registros de cuando Celina trajo a los bebés para el bautizo», explicó.
y mi tía Carmen trabajaba en el registro civil en esos años. Ella podría recordar los documentos de adopción. Por primera vez, desde que habían llegado a San Carmelo, Isandro sintió una chispa de esperanza mezclada con el miedo de descubrir una verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo. La investigación de Maite comenzó en la parroquia de San Carmelo, un edificio de piedra centenario que guardaba los secretos y alegrías de 3 generaciones, Padre Martín, que había reemplazado al fallecido Padre Esteban. Revisó los libros de registros con la paciencia de alguien acostumbrado a desentrañar historias del pasado. «Aquí está», murmuró señalando una entrada fechada 23 años atrás. «Bautizo de emergencia para 2 bebés gemelos. Isandro y Valeria, madre, Celina Vázquez, madrina, Mireya Calderón». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas mientras leía por encima del hombro del sacerdote. «Doña Mireya fue nuestra madrina», susurró. «Por eso tiene el collar». Pero Isandro, aunque conmovido, aún tenía dudas. «Eso no explica las discrepancias en los documentos de adopción», señaló. «Los nombres borrados, las fechas que no coinciden». Maite había previsto esta objeción. Su siguiente parada fue la casa de su tía Carmen, una mujer menuda de cabello plateado que había trabajado en el registro civil durante 40 años antes de jubilarse. «¡Ay! ¡Claro que me acuerdo de Celina!», exclamó Carmen cuando Maite mencionó el nombre. «Pobrecita, llegó aquí muerta de miedo, con esos bebitos tan lindos. Mireya Calderón me pidió ayuda para acelerar los papeles de adopción». «¿Acelerar por qué?», preguntó Isandro. «Porque el marido de Celina andaba preguntando por ella en los pueblos vecinos», explicó Carmen, sirviendo café en tazas desportilladas. «Mireya me dijo que era urgente sacar a los niños de aquí antes de que los encontrara. Y por eso hay inconsistencias en los documentos». «Exactamente», Carmen asintió. «Tuvimos que, digamos, ser creativos con algunas fechas y nombres para proteger a todos. Era mejor que el rastro de papel fuera confuso. Por si él llegaba a investigar». Mientras tanto, en la plaza principal, Rodrigo había convocado una reunión informal con varios vecinos. Su objetivo era claro: convencer a todos de que Mireya Calderón representaba algún tipo de amenaza para la comunidad. «Piénsenlo bien», argumentaba mientras gesticulaba dramáticamente. «Una mujer vive sola durante años, rechaza toda compañía y de repente aparecen 2 jóvenes reclamando algo que ella tiene. ¿No les parece sospechoso?». Señora Berta, siempre dispuesta a alimentar el drama, asintió vigorosamente. «Yo siempre dije que esa mujer guardaba secretos oscuros». Pero sus murmuraciones fueron interrumpidas cuando Maite regresó a la plaza con Isandro y Valeria, cargando una carpeta llena de documentos fotocopiados y testimonios escritos. «Rodrigo», dijo Maite en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan, «antes de que sigas esparciendo chismes sobre doña Mireya, tal vez deberías escuchar los hechos reales». La confrontación que siguió atrajo a medio pueblo. Maite presentó cada pieza de evidencia metódicamente: los registros parroquiales, los testimonios de tía Carmen, incluso una carta que había encontrado en los archivos municipales, escrita por el mismo alcalde de hace 20 años, agradeciendo a Mireya por su labor humanitaria discreta. «Doña Mireya Calderón no robó nada», declaró Maite, su voz resonando en la plaza silenciosa. «Salvó la vida de 2 bebés y protegió a su madre cuando nadie más podía hacerlo». Rodrigo, al darse cuenta de que había perdido completamente el control de la situación, murmuró algunas excusas y se alejó rápidamente. Señora Berta, visiblemente avergonzada, comenzó a inventar razones para irse a casa. Pero lo más importante de todo era la expresión en el rostro de Isandro. Por primera vez desde su llegada a San Carmelo, sus ojos mostraban algo que no había estado ahí antes: comprensión, gratitud y el inicio de algo que podría convertirse en amor filial.
Necesitamos pedirle perdón, murmuró, mirando hacia la casa azul en la distancia. Le debemos mucho más que una disculpa. El camino de regreso a casa de Mireia se sintió interminable para Isandro. Cada paso lo acercaba no solo a la puerta azul, sino al momento de enfrentar su propia vergüenza y arrepentimiento. Valeria caminaba a su lado, sosteniendo las dos mitades del collar reunidas en sus manos como si fueran el corazón roto de su familia. Maite los había dejado en la esquina, entendiendo que este era un momento que necesitaban vivir a solas. Cuando finalmente tocaron la puerta, Mireia abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto al umbral. Sus ojos estaban rojos pero esperanzados. «Doña Mireia», comenzó Isandro, su voz quebrada por la emoción. «Venimos a pedirle perdón». «No hay nada que perdonar, mijo», respondió la anciana, pero las lágrimas en sus ojos decían lo contrario. «Sí lo hay», insistió él, entrando a la sala familiar donde tantas verdades habían sido reveladas. «Dudé de usted. Dejé que las palabras de extraños pesaran más que los hechos que tenía frente a mí». Valeria se acercó a Mireia y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Usted cuidó de nosotros cuando éramos bebés. Fue nuestra madrina. Protegió a nuestra madre cuando nadie más podía hacerlo». Su voz temblaba. «Y nosotros la tratamos como si fuera una desconocida sospechosa». Mireia cerró los ojos, dejando que las palabras sanaran heridas que había pensado que permanecerían abiertas para siempre. «Su madre me hizo prometerle que si algún día ustedes regresaban, les diría cuánto los amaba», susurró. «Que cada decisión que tomó, cada sacrificio que hizo, fue porque ustedes eran lo más importante en su vida». Las tres se quedaron en silencio, unidas por el peso compartido de una historia que finalmente había encontrado su final apropiado. Desde la cocina llegó el sonido suave de agua hirviendo. Maite había entrado silenciosamente por la puerta trasera y estaba preparando café para todos, entendiendo instintivamente que este era un momento que requería gestos pequeños y amorosos. «Hay algo más que debo decirles», añadió Mireia, dirigiéndose hacia el armario donde guardaba la caja de recuerdos. «Su madre me dio esto para ustedes. Además del collar, sacó una pequeña libreta de cuero gastado. En la primera página, con la letra delicada que ya conocían, Celina había escrito: «Para mis amores, Isandro y Valeria. Si están leyendo esto, significa que Mireia cumplió su promesa y que finalmente encontraron el camino de regreso. Sepan que cada día sin ustedes fue una agonía, pero que cada noche me consolaba saber que estaban seguros. Mireia fue más que una amiga para mí. Fue la hermana que nunca tuve y la abuela que ustedes merecían. Ámenla como yo la amé. Sean felices, su madre, Celina». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de personas que finalmente habían encontrado las piezas faltantes de un rompecabezas que había estado incompleto durante demasiado tiempo. Cuando Maite apareció en la puerta con una bandeja de café, encontró a los tres abrazados en el sofá, con Mireia en el centro, finalmente rodeada por la familia que había perdido hacía tantos años. «¿Saben qué?», dijo Isandro secándose las lágrimas. «Creo que deberíamos enseñarle a doña Mireia a hacer café de olla. Nuestra madre adoptiva nos enseñó la receta, pero estoy seguro de que Mireia puede mejorarlo». Por primera vez en años, la risa genuina llenó cada rincón de la casa azul, y Mireia sintió que su corazón, como el collar roto, finalmente había sido reparado. La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas de la casa azul cuando Valeria encontró el coraje para hacer la pregunta que había estado formándose en su corazón durante los últimos 3 días. «Doña Mireia», comenzó, mientras organizaba las fotografías antiguas que habían estado revisando. «Isandro y yo hemos estado hablando, y hay algo que queremos preguntarle». Mireia levantó la vista de la costura que tenía en las manos.
Durante los últimos días había estado remendando una camisa de Isandro, encontrando en esa pequeña tarea doméstica una felicidad que había olvidado que existía. Dime, mijita, ¿estaría dispuesta a...? Valeria intercambió una mirada con su hermano, quien asintió alentadoramente. ¿Estaría dispuesta a venir a vivir con nosotros a Monterrey? La aguja se detuvo en el aire. Mireya sintió como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. No necesariamente en la misma casa. Se apuró a aclarar Isandro, acercándose desde la cocina, donde había estado aprendiendo a preparar café de olla bajo la supervisión de Maite. Podríamos encontrar un departamento cerca del nuestro, o una casita, lo que usted prefiera, pero cerca, añadió Valeria, lo suficientemente cerca para que pudiéramos cuidarnos unos a otros. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mireya antes de que pudiera impedirlo. Eran lágrimas de alegría tan pura que le dolía el corazón contenerla. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué querrían que una vieja como yo los molestara? Porque usted no es una vieja que molesta, dijo Isandro, sentándose a su lado. Usted es familia, la única familia real que nos queda de nuestra madre. ¿Y por qué?, añadió Valeria, necesitamos aprender todo lo que usted sabe sobre ella, sus recetas favoritas, las canciones que cantaba, cómo se reía cuando era feliz. Todo eso se va a perder si no lo compartimos. Desde la cocina, Maite observaba la escena con una sonrisa. Durante los últimos días había visto a Isandro transformarse gradualmente, pasando de ser un joven perdido y enojado a alguien que había encontrado su lugar en el mundo. La atracción entre ellos había crecido naturalmente, nacida de respeto mutuo y valores compartidos. Yo también tengo una confesión que hacer, dijo Isandro, tomando la mano de Mireya. Maite me ha ayudado a entender algo importante sobre San Carmelo. Maite se sonrojó desde la cocina. ¿Qué cosa? Que a veces las mejores familias no son las que nacen de la sangre, sino las que se forman del amor y la elección, explicó. Y que si usted acepta venir con nosotros, estaríamos ganando no solo una abuela, sino también, miró hacia la cocina con una sonrisa tímida, tal vez una tía política en el futuro. La risa de Mireya llenó la habitación como música. Era una risa que no había escuchado en más de 15 años, desde antes de que perdiera a su hijo. ¿Están seguros?, preguntó, aún sin poder creer completamente lo que escuchaba. Monterrey es una ciudad grande. Yo soy una mujer de pueblo pequeño. Los pueblos pequeños son estados mentales, no lugares geográficos, declaró Valeria con sabiduría. Usted puede crear San Carmelo donde quiera que esté. Además, añadió Isandro con una sonrisa traviesa, alguien tiene que asegurarse de que Maite y yo no echemos a perder la casa cuando nos casemos. El grito de alegría que escapó de Maite desde la cocina los hizo reír a todos. «Isandro Vázquez», gritó, apareciendo en la puerta con una cuchara de madera en la mano. «Esa no es forma de proponerle matrimonio a una mujer. Tiene razón», admitió él, dirigiéndose hacia ella. Debería hacerlo apropiadamente y allí, en la pequeña sala de la Casa Azul, frente a la familia recién reunida, Isandro se arrodilló y tomó las manos de Maite. «Maite Herrera, ¿me harías el honor de ayudarme a cuidar de esta familia que hemos encontrado?» La respuesta de Maite fue un beso que sabía a café de olla y a promesas cumplidas. Mireya, observando la escena, sintió que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. Por primera vez en décadas, el futuro no se veía como un camino solitario, sino como una aventura compartida. Cuando el collar reunificado descansó finalmente en su cuello, completo después de tantos años de separación, Mireya supo que Celina estaría orgullosa. El amor que había protegido tantos años atrás había encontrado finalmente el camino de regreso a casa. 6 meses después, la mudanza de Mireya a Monterrey se había convertido en la comidilla de San Carmelo.
Pero esta vez los chismes eran completamente diferentes. Se ve 20 años más joven, comentó señora Berta mientras esperaba el autobús que la llevaría a visitar a Mireia en su nueva vida. Y dice que Isandro le está enseñando a usar una de esas tabletas para hacer videollamadas. Rodrigo sigue avergonzado por todo lo que pasó, añadió don Esteban. Dice que va a visitarla el próximo mes para pedirle perdón en persona. En Monterrey, Mireia había encontrado exactamente lo que Valeria había predicho. Una manera de llevar San Carmelo consigo, su pequeño departamento, a solo 2 cuadras de la casa de los hermanos, se había convertido en el corazón de una nueva versión de familia extendida. Cada domingo, todos se reunían para una comida que duraba horas. Mireia cocinaba las recetas que había aprendido de Celina, mientras Isandro y Maite experimentaban con variaciones modernas que a veces funcionaban y a veces terminaban en risa y pizza ordenada. Valeria había comenzado clases de fotografía en la universidad local, y sus primeros proyectos documentaban las manos de Mireia mientras cocinaba, cosía o trabajaba en el pequeño jardín que había creado en la azotea del edificio. «Quiero capturar todas las historias antes de que se me olviden», explicaba mientras enfocaba la cámara. «Las historias de mamá Celina, las suyas, las nuestras, porque eso era lo que había pasado naturalmente». Mirela se había convertido en abuela Mire para todos, incluyendo los amigos de Isandro y Valeria que visitaban regularmente. Atraídos por la calidez de la comida casera y la sabiduría tranquila de una mujer que había vivido lo suficiente para entender que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. La boda de Maite e Isandro se celebró en el pequeño parque donde se habían conocido en San Carmelo, pero la fiesta de celebración tuvo lugar en Monterrey, en el jardín comunitario del edificio de Mireia. Fue una mezcla perfecta de tradición y modernidad, con invitados de 2 ciudades y 3 generaciones. Cuando Padre Martín, que había viajado especialmente desde San Carmelo, bendijo a la nueva pareja, mencionó en su sermón que algunas familias se forman por sangre, otras por elección, pero las más especiales se forman por ambas cosas a la vez. Durante el baile, mientras Valeria tomaba fotografías y los invitados reían bajo las luces de jardín, Mirela se sentó en una banca y observó todo lo que la rodeaba. El collar completo descansaba sobre su pecho, brillando suavemente bajo la luz de la luna. En algún lugar del bullicio alegre, escuchó la risa de Isandro enseñando a bailar a uno de los niños de los vecinos, y la voz de Maite dirigiendo a las mujeres mayores en una conversación animada sobre recetas de postres. «Gracias, Celina», susurró hacia el cielo estrellado. «Tu amor encontró el camino de regreso a casa». Y en esa noche perfecta, rodeada del sonido de familia y felicidad, Mireia Calderón supo con certeza que nunca más estaría sola. La historia que había comenzado con lágrimas de soledad había terminado con lágrimas de alegría. Y el futuro se extendía frente a todos ellos como un camino lleno de posibilidades y amor compartido. ¿Te has reunido alguna vez con familia que no sabías que tenías? ¿Has sido testigo de cómo el amor puede superar años de separación y malentendidos? Comparte esta historia con alguien que necesite creer que nunca es demasiado tarde para que el amor encuentre el camino de regreso a casa.